Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los lineamientos de derivación en la población usuaria en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, es decir, en la red estatal que tenemos. Estos lineamientos se trabajaron entre las diversas direcciones, jefaturas de ambas unidades hospitalarias y también de los ISAMES y módulos. Fue un acuerdo y un trabajo que tomó aproximadamente de 6 meses a un año, tomando en cuenta todos los lineamientos y necesidades que las diversas unidades pueden presentar, así como los escenarios clínicos a los que ustedes se enfrentan cada día. Vamos a iniciar entonces con esta parte donde vamos a utilizar el sistema de referencia y contrarreferencia que siempre hemos utilizado. Sin embargo, si ustedes se ponen a revisar, digamos, el instructivo del sistema de referencia y contrarreferencia, en teoría este sistema debe de utilizarse de unidades de menor nivel a mayor nivel hospitalario. Sin embargo, se tuvo una reunión con la jefa estatal de Trabajo Social y ella nos dio la autorización de continuar utilizando el sistema de referencia y contrarreferencia de manera bidireccional. Es decir, que por ejemplo un CAISAME pueda enviar con este sistema, con esta hoja a un módulo y un módulo puede enviar a un CISAME, etcétera. Todas las derivaciones las vamos a hacer siempre con hoja de referencia. Existían diversos escenarios donde encontrábamos pacientes que eran referidos a veces con instrucciones verbales, a veces con alguna nota en alguna receta o con papelitos. Tenemos que unificar y estandarizar los criterios. Entonces, siempre vamos a llevar una hoja de referencia debidamente llenada y con su folio. Siempre la unidad que envía va a poner el folio de envío y la unidad que recibe tiene que poner también el folio que recibe. Es importante que recordemos que respecto a las unidades hospitalarias, CAISAME estancia breve y CAISAME estancia prolongada, nosotros vamos a seguir conservando un perfil de usuarios, pero esto es un perfil, no son criterios absolutos. Es decir, les voy a poner una analogía. Si nosotros fuéramos hospitales de trauma y ortopedia, no podríamos decir en CAISAME breve hacemos cirugía de cadera nada más y en CAISAME prolongada hacemos cirugía de hombro. Estamos hablando que ambas unidades hospitalarias son de psiquiatría y ambas unidades hospitalarias deben de tener la capacidad de atender cualquier trastorno psiquiátrico. Por fines prácticos, sí se utiliza un perfil de pacientes y vamos a tomar en cuenta el perfil de los pacientes, pero ojo, se debe de tomar en cuenta la accesibilidad de la unidad y los factores de contexto. También tenemos para las cuestiones de ingreso hospitalario las edades de 18 a 65 años, pero nuevamente no son criterios absolutos. Debe de prevalecer el juicio clínico, el resguardo y el riesgo que pueda tener ese usuario y los demás. Entonces, si se tiene algún usuario de 17 años, sobre todo hay usuarios que de verdad tienen 17 años, 11 meses, 16 años y medio, etcétera, se tiene que hablar con el jefe de la unidad para presentar el caso. El jefe de la unidad determinará la viabilidad de enviarse a hospital civil o de enviarse a una unidad de pediatría, HGO, etcétera, o bien si tiene 17 años y el jefe de la unidad considera que el riesgo es muy elevado, quizá pueda hacerse una excepción. Entonces, siempre vamos a presentar estos casos especiales. Lo mismo con los pacientes de 60 años o más. Habrá usuarios quizá de 63, 65 años que por el cuadro clínico psiquiátrico tan grave se deberá considerar la hospitalización a pesar de la edad. Esto siempre consensado y platicado con el jefe de la unidad donde ustedes estén presentando el caso. Es decir, lo que nosotros vamos a ver van a ser perfiles, van a ser criterios, pero no son criterios absolutos, sino que deberemos estar pendientes siempre del contexto clínico. Aquí está proyectado el perfil de pacientes de consulta externa y hospitalización de CAISAME estancia breve y de CAISAME estancia prolongada. En CAISAME estancia breve se procurará seguir atendiendo los trastornos depresivos, fenómenos suicida, trastornos de ansiedad, bipolares, trastornos de conducta alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. En consulta externa, CAISAME breve, sabemos que tenemos el servicio de pseudopsiquiatría para consulta externa.
En hospitalización no tenemos hospitalizaciones pseudopsiquiátricas, pero en aquellos usuarios de 17 años deberá comentarse el caso, como ya lo dijimos, y los trastornos de personalidad. CAISAM estancia prolongada, el perfil de pacientes que procuraremos conservar será todo lo que es espectro de la esquizofrenia y psicosis, trastornos, ojo por favor, está en mayúsculos, secundario al uso de sustancias. Ahorita vamos a ver específicamente la población usuaria con uso de sustancias, cómo va a ser manejada. Los trastornos mentales secundarios a lesiones cerebrales, los trastornos bipolares, aquellos que son de ciclado rápido, de difícil manejo, pacientes derivados específicamente por orden de juez. Recordemos que los jueces tenemos 3 tipos de ingreso: voluntario, involuntario y obligatorio. El obligatorio es dictado por una orden a nivel judicial. Los usuarios en programas de rehabilitación psicosocial, en el programa de URI, villas, talleres, también irán para allá. Y esta notita que tenemos en negritas donde dice que independientemente del diagnóstico, serán candidatos a atención en CAISAME prolongada los usuarios que cuenten con más de 3 internamientos por año y que en cada internamiento tengan más de un mes de estancia hospitalaria. Es decir, estás hablando de un usuario que independientemente de su diagnóstico está con ciclado o puerta revolvente. Estás hablando de un usuario que va a estar muchos días hospitalizados. Anteriormente se tomaba como criterio para mandar a SALME prolongada. Si algún paciente con trastorno de personalidad tenía 5 ingresos en el año en breve y duraba, no sé, una semana en cada uno de ellos, decían, bueno, ya es un paciente que es muy crónico, lo voy a mandar para allá. Es importante que hagamos esta diferenciación. La cronicidad se va a determinar por al menos 3 hospitalizaciones y cada una 30 días de estancia, es decir, hospitalizaciones prolongadas. No es sumar las hospitalizaciones y que entre todas el paciente haya durado más de un mes hospitalizado. Bien. Los pacientes que serán egresados de SALME breve y de SALME prolongada, tenemos un error actual y que eso ha condicionado que la pirámide de atención en salud mental esté invertida. Es decir, nuestros pacientes llegan directamente al tercer nivel de atención y pueden quedarse aquí de manera permanente. Entonces, la pirámide debería de ser al revés, empezar por primero, segundo y solamente una fracción pequeña de estos pacientes llegar al tercer nivel de atención. Ahorita tenemos, insisto, la pirámide invertida. Se deben de fortalecer primeramente los módulos, los ISAMES y CAISAMES para poder hacer una redistribución de la población usuaria. Sin embargo, lo que se empezará a hacer es que la consulta externa de CAISAME prolongada y CAISAME breve deberá de estar predominantemente brindando atención a usuarios que correspondan al tercer nivel de atención. Es decir, si ingresamos un usuario que me derivaron de un módulo o de un CISAME, al egreso tenemos un error porque les ponemos cita ya con nosotros y ya no los derivamos al módulo. O si fue un usuario que llegó directamente al tercer nivel de atención y se hospitalizó, al egreso le damos cita de continuación o cita de seguimiento en la propia unidad de tercer nivel. ¿Cuáles van a ser los criterios para que se quede en consulta externa de SALME breve o SALME prolongada? Deben de ser pacientes con múltiples recaídas, múltiples hospitalizaciones, resistencia al tratamiento o que tengan verdaderamente un difícil manejo. Si no es así, lo que se acordó es que sabemos que actualmente los ISAMES, los módulos, no dan citas telefónicas de primera vez. Lo que se acordó entre todas las direcciones, subdirecciones y jefaturas es que aquellos pacientes hospitalizados que vayan a egresar y que tengan un perfil que pueda seguir cumpliendo su atención en un segundo nivel, la trabajadora social del equipo, mientras está hospitalizado, contactará al módulo o al CISAME para solicitar la cita diciendo, tenemos este paciente, se va a egresar. Se brindará la cita vía telefónica solo en los pacientes que están hospitalizados y se van a egresar, para que al egreso, SALME breve y SALME prolongada, puedan otorgarle medicamento o recetas suficientes para que llegue a su cita de control. Y esto no excluye que el paciente, en lo que llega a su cita al segundo nivel, pueda acudir al servicio de urgencias o pueda acudir a una cita corta de revisión en el propio SALME breve o SALME prolongada. Es decir,
se tiene que hacer al mismo tiempo la derivación. Te derivo a segundo nivel, pero esto no exime que de todas formas puedas tener una cita de seguimiento o puedas tener una cita de urgencia ante cualquier eventualidad. Ahora bien, los CAISAMES, ya lo dijimos, van a conservar su perfil diagnóstico, pero la atención en consulta externa vamos a procurar quedarnos con esta población donde está en negritas y subrayados. Población de tercer nivel. Usuarios que están en admisión continua u urgencias frecuentemente, con desregulaciones emocionales muy marcadas, manifiestas, frecuentes, aquellos usuarios que tienen mala red de apoyo y que tienen que acudir a los servicios de urgencia cuando hay oportunidad, o servicios municipales, DIF, UPIP, UPAC los puede trasladar, hospitalizaciones múltiples muy frecuentes o síntomas refractarios a tratamiento. Básicamente, esta sería la población que se atendería en consulta externa de los CAISAMES, y el resto de usuarios que están en mayor estabilidad se van a derivar a los módulos o a los ISAMES. Recordemos que vamos a tratar de conservar el perfil, por ejemplo, toda la cuestión de clínica depresiva en Salme Breve. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta factores de contexto y acceso. Ahorita vamos a llegar específicamente a ese punto sobre cómo se atenderían. Teníamos un problema o tenemos un problema. Algunos pacientes, cuando se refieren, por ejemplo, con esquizofrenia, a veces retornan a las unidades hospitalarias y nos dicen, es que me comentaron en el módulo, en el CISAME, que aquí no atienden ese diagnóstico. O bien, por ejemplo, vamos a inventar un escenario en Salme prolongada. Me llega un paciente que sí tiene a lo mejor depresión refractaria con riesgo, vive en Tlajomulco, y yo le digo, pero es que usted se tiene que ir a Salme Breve de Soquipan porque allá se ve la depresión. Esto no debe de suceder. No podemos hacer esto porque debemos de tomar en cuenta factores contextuales y accesibilidad a los servicios de salud, siempre con los usuarios. Entonces, ahí es cuando se van a hacer algunas excepciones, pero insisto, vamos a procurar conservar el perfil, pero somos 2 unidades hospitalarias que tenemos toda la capacidad de ver la mayoría de diagnósticos, al igual que un CISAME. Van a ser candidatos para Salme prolongada, porque recordemos que en Salme prolongada vemos los trastornos mentales severos y persistentes, lo que ya decíamos, usuarios de puerta revolvente con 30 días de estancia hospitalaria o más en cada ingreso, por lo menos 3 al año. Independientemente del diagnóstico, vamos a suponer que fuera un trastorno de pánico, vamos a inventar, que se hospitaliza más de 3 veces al año en Salme Breve, más de 30 días, ese usuario sí podría ser candidato para mandarlo a prolongada. Las situaciones donde, por ejemplo, llega esta mujer con depresión refractaria o con mucho riesgo y es de Tlajomulco, por accesibilidad, estamos hablando que en camión va a ser más de 2 horas para llegar al Salme Breve. Por accesibilidad, lo único que se va a hacer es, se autoriza y en su tarjetón se va a poner el visto bueno del jefe de la consulta para que, independientemente del diagnóstico, se quede en la unidad que tiene más fácil el acceso. Algo importante también, nos ha tocado muchas veces que pacientes que van a consulta 1 o 2 veces al año, con estabilidad, psicosis muy crónicas, solo por el diagnóstico de la psicosis, de los módulos o de los ISAMES, los envían a prolongada. Esto es lo que no debemos hacer. Hay que buscar el módulo o CISAME más cercano a su comunidad para que pueda ser atendido ahí. Entonces, no nos vamos a basar en los diagnósticos como criterios absolutos, sino como perfiles, pero siempre tomando en cuenta las necesidades del usuario. Independientemente del diagnóstico, todos los casos que ameriten internamiento, hablando, por ejemplo, módulos, ISAMES, vamos a procurar resolver la necesidad entre Salme Breve y Salme prolongada. Hay que evitar la derivación indiscriminada y masiva a los hospitales civiles. Esto también aplica para Salme Breve y prolongada. En muchísimas ocasiones, Salme Breve y prolongada, cuando no tienen espacio en su unidad, lo que se hacía era que el médico residente de manera automática refería al civil. Y ni siquiera nos comunicábamos entre unidades para saber si había espacio o lugar para internamiento. Entonces, es importante que recordemos que la mayoría de los internamientos queremos resolverlos en la propia unidad. Es extremadamente raro, de verdad, que ambas unidades estemos en sobrecupo o en camas llenas en su totalidad. Cuando es así, entonces ya se mandaría a hospital civil de ser necesario.
pero el médico residente de los dos CAISAMES tendrá la obligación de comentarlo con su jefe inmediato para que se haga la gestión y el acomodo de camas. Si no hay un jefe inmediato, se autorizó que los médicos de guardia se llamen y se presenten los casos, por ejemplo en la noche, para asegurar el traslado y la recepción de pacientes, pero con un lugar ya previamente comentado. Nunca, nunca se van a enviar pacientes sin haberse comentado. Esto lo hacíamos muy frecuentemente, tanto de salme breve a prolongada y viceversa. Sabe que no tengo lugar aquí, váyase para allá con su hoja de referencia. Llegaban a la otra unidad y la otra unidad tampoco tenía espacio. Entonces, se están mejorando y se mejoraron los sistemas de derivación y comunicación. Se creó un grupo de WhatsApp específicamente de la red estatal, donde módulos, CISAMES y ambos CAISAMES están las jefaturas correspondientes para que cualquier paciente que va a ser derivado para ingreso u hospitalización deberá ser presentado y el paciente se va a trasladar cuando haya sido asegurado que hay el espacio para la recepción del mismo. Este grupo de WhatsApp ha funcionado bastante bien y nos permite la coordinación. Algunos módulos o CISAMES ahí mismo presentan, por ejemplo, pacientes que son candidatos a rehabilitación en URI, se hace la presentación y ahí también está la coordinadora de este programa e incluso les dicen mándamelo tal día, tal hora. El chiste es que estemos bien comunicados y que la comunicación sea inmediata y todos en la red estemos enterados de qué se está derivando y hacia dónde se está derivando. Ahora, tenemos escenarios muy específicos de cómo pueden llegar los pacientes, ya sea a urgencias, ya sea a un módulo o ya sea a un CISAME. Tenemos primero el paciente que llega a cualquiera de estos tres escenarios de atención, requiere hospitalización psiquiátrica urgente, pero tiene una condición médica no psiquiátrica agudizada. Podemos elaborar la hoja de referencia y ahí sí, como trae una condición, no sé, una diabetes muy descompensada, trae un estado confusional agudo, una infección de tejidos blandos graves, etcétera, ahí se haría la hoja de referencia, pero también tenemos un severo problema. El 90% de las referencias que se hacían en el instituto se hacen directamente al hospital civil. Estamos saturando el hospital civil de manera innecesaria. ¿A dónde podemos referir? Está el Hospital General de Occidente, Hospital Civil Nuevo, el Hospital Civil Viejo, y recuerden apoyarse en trabajo social porque Cruz Verde, Cruz Roja, muchos de esos servicios tienen, por ejemplo, cirugía, trauma y ortopedia, etcétera. Aquí hay que vincularnos con el Departamento de Trabajo Social, que es fundamental que haga la gestión y ellas habitualmente conocen perfectamente bien los servicios que se ofrecen en cada unidad. Es bien importante que se deriven aquellas condiciones médicas que no pueden ser manejadas en nuestras unidades hospitalarias. Anteriormente se tomaba como criterio absoluto de no ingreso en urgencias si el médico residente veía una condición psiquiátrica con todos los criterios de hospitalización, pero por ejemplo el paciente traía glucosa de 300 o el paciente traía una cifra de tensión arterial elevada. Con eso inmediatamente lo referían y le pedían o resumen clínico o casi parte médico de lesiones. En realidad, tenemos que referir las condiciones médicas graves que nosotros no podamos manejar. Aquí en los lineamientos vienen ejemplos de condiciones médicas comórbidas en las que sí podemos llevar a cabo el internamiento. Por ejemplo, población usuaria con diabetes mellitus descompensada crónica y que al momento de la evaluación psiquiátrica no tiene datos de urgencia médica. Una hipertensión arterial crónica también en descontrol que no trae datos de emergencia hipertensiva, no trae datos de daño a órgano blanco. Ojo también, por favor, las intoxicaciones farmacológicas en el toxicológico, Cruz Verde, tienen muchas dificultades y muchas quejas del instituto porque derivamos cosas que no son para el perfil del toxicológico. Aquí está. Se han derivado y hemos revisado hojas de referencias de usuarios totalmente psicóticos con criterios para internamiento, pero que se derivaron al toxicológico porque estaba intoxicado por marihuana. ¿Qué le va a hacer el toxicológico ahí? Absolutamente nada. Revisamos también hojas de referencia. Todo esto que les comento son la revisión que hicimos caso por caso de las referencias y que nos vinculamos con la jefa estatal y nos decía también los diagnósticos que referíamos. Hemos derivado al toxicológico pacientes que se intoxicaron
tuviera un intento suicida con 4 tabletas de clonazepam, cuando ni siquiera es una dosis que rebase el umbral terapéutico. Entonces, realmente hemos derivado pacientes también sumamente violentos, agresivos, psicóticos, porque tienen aliento alcohólico y todavía trae datos de intoxicación alcohólica. Recuerden, una cosa es tener intoxicación por una sustancia y otra cosa es tener datos de toxicidad por esa sustancia. Entonces, ahí hay que utilizar el criterio clínico y, ojo, si es importante, aquí lo estamos revisando, si es importante en el criterio clínico, por ejemplo, una intoxicación por raticida, un estado confusional agudo, una insuficiencia renal en descontrol, ahí sí estamos forzosamente obligados a que una unidad de urgencias médicas o de hospital general primero valore al paciente y luego ya lo manden con nosotros. Estamos hablando de no generalizar y utilizar el criterio clínico. Muy bien. Entonces, tenemos otro escenario. Pacientes de primera vez que llegan, no cumplen criterios de hospitalización, tampoco es una urgencia médica, pero fue necesario iniciarles tratamiento. Teníamos esta mala costumbre de, bueno, pues es un ataque de pánico, eso no es una urgencia, entonces véngase o saque cita y váyase a un módulo dentro de 2 meses. Ok, aunque no es una situación que requiera hospitalización, no puedes dejar a un paciente con un ataque de pánico o un trastorno de pánico en descontrol 2 meses para su cita. Algo que se hacía totalmente indebido era, bueno, te doy una medicación, dosis única para que te tranquilices aquí en urgencias y mañana viene y se va a consulta externa para que le abran el expediente. La normatividad es clara. Toda intervención que demos a un paciente hay que abrirle una historia clínica y su expediente. Había mucha resistencia porque la historia clínica era muy larga, recuerden, 6 páginas en la historia clínica. Para que esto fuera más expedito y aún en urgencias se llenara una historia clínica completa, créanme, revisamos desde la parte jurídica, desde la normatividad. No es válido que en urgencias yo haga una intervención médica, farmacológica o lo que sea y no esté la historia clínica completa del sujeto. Esto está marcado en las normas federales. No es válido que yo haga una hojita como de triage, porque cualquier situación legal que se presente, ese médico o esa persona que intervino queda totalmente desprotegido. Es por eso que se reelaboró la historia clínica, que es una historia clínica que ya está validada para toda la red estatal, un único formato que tiene un instructivo de llenado y esta historia clínica básicamente quedó en 3 páginas. De 6 se redujo a 3 y ya no se obliga a la persona que pregunte lo que preguntábamos antes de a qué edad latió, si tuvo ablactación, lactancia, Se preguntan las cosas que son pertinentes para el caso, pero desde la primera vez yo completo la historia clínica en urgencias o en el módulo o en el CISAME. Ahora, el escenario 2, ya lo decíamos, como sabemos que hay una saturación importante de trabajo, si yo lo mediqué o le inicié el tratamiento y lo voy a referir al módulo o al CISAME, tiene que quedar su historia clínica plasmada. Y en esa misma historia clínica inmediatamente yo le hago su hoja de referencia si ustedes consideran que es un trastorno para segundo o primer nivel. Bien. El escenario 3 es ¿cómo nos vamos a derivar entre SALME breve y SALME prolongada? Ya lo decíamos, no había una comunicación, se mandaban los pacientes con hoja de referencia sin previa presentación o asegurarme que el paciente podía ser recibido. Entonces, durante los turnos de la mañana y la tarde, los jefes de la consulta se comunican entre ellos, o los jefes de hospitalización. Entre jefaturas se comunican, el médico residente presenta el caso y se comunican. Si no está el jefe, el médico residente está facultado para llamar y hacer la presentación entre compañeros o al jefe que esté en la otra unidad, por ejemplo, en las noches. Siempre vamos a tratar de resolver las necesidades de internamiento entre SALME prolongada y SALME breve. En verdad, la jefa estatal nos mostró del número total de derivaciones, más del 90% las hacíamos de manera indiscriminada al hospital civil y muchos de esos no tenían criterios de derivación para ese lugar. Entonces, siempre nos lo vamos a mandar previa aceptación del caso. Y algo que nos está funcionando muchísimo es el grupo de WhatsApp. Ahora, escenario 4, un paciente que tiene o que requiere hospitalización, yo llega a SALME prolongada, sí tengo lugar en SALME prolongada, pero por su perfil, por ejemplo, es una depresión con ansiedad.
por el perfil corresponde a Salme Breve. Me comunico y si hay lugar, el paciente se traslada, pero por favor, esto es bien importante y también aplica para los módulos o los ISAMES. A lo mejor de un módulo me dicen, oye, ya presentaron a Salme Breve, el paciente tuvo una tentativa suicida y te lo acepto. Se va a trasladar, pero siempre y cuando las condiciones del contexto lo permitan. Es decir, aquí están negritas, bajo ninguna circunstancia se van a enviar personas, a pesar de haber sido aceptadas ya en el CAISAME para su hospitalización y que tengamos el lugar, con las siguientes características. Créanme que esto sucedía más, ahorita sucede menos, pero queremos que ya no suceda. Usuarios solos. Si es un paciente que requiere hospitalización, no te puedo mandar solo porque vienes sin familiar, etcétera. En agitación extrema, se mandaban a los pacientes así con sus propios nervios, con agresión autoheterodirigida y que ya le pusieron el medicamento, pero sigue agresivo, no podemos mandar hacia el paciente. Personas contenidas físicamente donde le decían a la familia, pues así lléveselo sujeto y en la camioneta y entre varios, eso pone en un riesgo al familiar, pone en un riesgo al paciente, no podemos autorizar ese tipo de traslados. Cuando la familia o acompañantes no tengan medios físicos ni económicos para el traslado seguro, nos tocó revisar una referencia donde había lugar, ya lo había aceptado la otra unidad, se le puso una olanzapina al usuario, venía solo con su mamá, un usuario como de unos 70 y 80 kilos, y totalmente sedado, tambaleante, la mamá tratando de cargarlo para llevárselo en camión, cuando sabemos que en camión iba a ser por lo menos 2 horas. Ese tipo de traslados no se puede llevar a cabo. La normatividad del sistema de referencia y contrarreferencia es muy claro. Nosotros estamos obligados a gestionar y vincularlos en el traslado seguro. Entonces, todas esas situaciones de contexto donde no la puedo trasladar, se tendrá que comentar en la unidad donde está con el jefe, y ahí entra en acción, si estamos en Salme Breve prolongada, revisar si hay manera de que con la propia ambulancia hospitalaria o el traslado con los medios que tenemos se pueda llevar de manera segura. Si están en algún módulo, en algún CISAME, trabajo social es una pieza clave porque tendría que vincularse, recuerden, a veces nos apoya UPIC, UPAP, los servicios médicos municipales o policíacos municipales, o bien que el psiquiatra contenga muy bien al usuario y ayudar a la familia, el primo, el tío, a que se pueda conseguir un vehículo y poderlo trasladar. Pero esto implica una gestión y bajo ninguna circunstancia los vamos a mandar así, que era algo que sucedía frecuentemente. Ahora, el escenario 5, los pacientes que son consumidores de sustancias. Durante mucho tiempo se tomó como criterio, por ejemplo, de los módulos, ISAME, Salme Breve, un paciente que a lo mejor, vamos a suponer, tenía trastorno de personalidad y después veíamos que estaba con consumo de marihuana. Entonces decían, bueno, como consume sustancias se va para Salme prolongada. No. Cada módulo, cada CISAME o Salme Breve van a ver a su población usuaria con su trastorno médico de base, su trastorno psiquiátrico, aunque tenga una comorbilidad con uso de sustancias. Salme prolongada lo que va a ver, por supuesto, son los trastornos mentales secundarios a la utilización de sustancias. Es decir, a Salme prolongada el perfil, por supuesto, son todas las psicosis inducidas por sustancias, trastornos o episodios de agitación, agresión, depresiones severas inducidas por sustancias. Pero es diferente a que yo tenga un paciente con un trastorno mental, por ejemplo, un paciente bipolar que durante las manías consume cocaína. Anteriormente era, consume cocaína, se va para prolongada. No, su diagnóstico de base es bipolaridad, consume cocaína de manera comórbida. Cada módulo lo va a ver o lo va a atender si es de tercer nivel en los CAISAMES o si puede ser atendido en segundo nivel en los ISAMES. Por favor, aquí hay que vincularnos muchísimo con SECAG. Recordemos que existen 20 capas en todo el estado, también acomodados en distribución geográfica, donde el CAPA, sí, no tienen médico psiquiatra, pero en el CAPA se da intervención por trabajo social, por psicología, terapia individual, terapia grupal, intervención familiares, hacen incluso cribado, yendo a las escuelas, etcétera, y tienen un tiempo de espera bastante corto.
Les pongo un ejemplo en Capa Tlaquepaque, el día de ayer preguntaba precisamente si yo tengo un usuario que me urge derivar, me dicen yo tengo cita para ofrecerle el día de mañana. Habitualmente te dicen tengo cita para ofrecerle en una semana. Entonces yo puedo iniciar el tratamiento psiquiátrico, hacer su hoja de referencia y que Capa dé ese seguimiento, o bien si exclusivamente el usuario tiene trastorno por consumo de sustancia, lo podemos derivar a CIG, a Centros de Integración Juvenil, que también hay varios, y ahí hay psiquiatra, psicología, etcétera. Entonces es importante que hagamos esta diferenciación. El escenario 6, anteriormente se decía, los pacientes que tienen más de 2 años de evolución de su trastorno, como es severo y persistente, van para prolongada. Y, por ejemplo, se mandaban o se derivaban o llegamos a revisar referencias de trastornos límites de personalidad que se habían ingresado 4 veces en el año y tenía 3 años o 4 de atención en algún módulo, CISAME o en breve. Y eso era considerado, ya es crónico, se va para prolongada. Ya lo dijimos. Independientemente del diagnóstico, si es en base a hospitalizaciones, son más de 3 con 30 días cada hospitalización. Y en cuanto a diagnóstico de severo y persistente, recordemos que hay una categoría que habla que lo severo persistente tiene más que ver con aquellos trastornos que generan deterioro. Por ejemplo, lo más clásico son las psicosis crónicas. Sin embargo, por eso les decía, se mandaban usuarios que tenían diagnóstico de esquizofrenia, pero eran usuarios que a lo mejor van 2 veces al año o 1 vez al año en estabilidad. Entonces, esos usuarios no son para prolongadas, son para sus segundos niveles de atención. El escenario 7, esto es bien importante porque sí pasa frecuentemente que llega a los módulos CISAMES o los CAISAMES, usuarios que están intoxicados por drogas o intoxicados por fármacos. Anteriormente se decía, no lo podemos recibir si no tiene un parte médico de lesiones. Y de verdad, fue un caso que vimos, un paciente que se había tomado 5 tabletas de fluoxetina y 3 de alprazolam. Ese consumo de medicamentos como tentativa suicida no pone en riesgo la vida, se tiene que dar un manejo conservador y se les decía, no lo puedo atender hasta que vaya por el parte médico de lesiones. Eso es totalmente improcedente. Sí puedo ingresar un paciente con datos de intoxicación, pero aquí están específicamente las pautas. Primero, no vamos a derivar todo indiscriminadamente al toxicológico porque parte médico de lesiones. Segundo, puedo hospitalizar pacientes que hayan tenido una intoxicación, pero que sea una intoxicación que requiere un manejo conservador. Por ejemplo, les llega un módulo, un usuario con tentativa suicida que se tomó 30 tabletas de sertralina. Se presenta en el grupo de WhatsApp, oigan, tengo este usuario y sabemos, los médicos psiquiatras, que eso requiere un manejo conservador de observación. ¿Se puede ingresar? Por supuesto que se puede ingresar. ¿Qué es lo que se va a hacer para tener estos escenarios claros? El área de enseñanza se comprometió y sobre todo, bueno, vino la pandemia, pero se tenía programado para este año, se tiene que retomar, que le pidamos al toxicológico que nos dé una capacitación sobre intoxicaciones para tener mucha claridad de esto sí requiere una derivación y esto no. Ahora, el escenario 8, personas que requieren franca hospitalización, pero llegan con huellas de violencia, con moretones o raspados, o que uno no sabe qué fue lo que sucedió. De manera indiscriminada, también, por ejemplo, huella de violencia. Llegaban a veces pacientes con flebotomías superficiales o cortes por cúter y nos tocó observar referencias donde mandaban al paciente por un parte médico de lesiones cuando era una paciente TLP que había tenido cortes superficiales. Eso lo único que hace es entorpecer la calidad de la atención con el usuario. Entonces, sí puedo ingresar a un usuario que tiene huellas de agresión auto o heterodirigida siempre y cuando estas lesiones no pongan en riesgo la vida. Es decir, puedo ingresarlos siempre y cuando también, si yo veo que es una lesión y que requiere una interconsulta, pero veo que el riesgo es masivo porque el usuario ya a lo mejor golpeó, sacó arma blanca, le pusiste algo de contención química, sigue agitado, sigue violento, no vas a mandar a un paciente así porque en el traslado puede suceder alguna desgracia. Entonces, voy a poder ingresar sin parte médico de lesiones. Si no es posible el traslado, esto, por ejemplo, nos sucede, a veces llegan y nos dejan a los pacientes en la puerta, la familia se va, el paciente está a lo mejor con
con contusiones o trae algo, tenemos que iniciar a dar el manejo y si no hay manera de trasladarlo, tendríamos ya nosotros como unidad que gestionar el traslado, las interconsultas, incluso con ambulancia, hospital. ¿Por qué? Porque no podemos decirle, ¿sabe qué? Y más si está psicótico, si está mal, tenga su hoja de referencia y váyase usted solo, ¿sí? No podemos hacer eso porque estamos contraviniendo la normatividad. Ahora, ¿qué ejemplos de cosas que sí podemos ingresar aunque haya algo de violencia? Vamos a poder ingresar sin parte médico de lesiones, por ejemplo, personas que tienen cortes superficiales en muñecas, hematomas corporales o en cara que no están acompañados de signos y síntomas de daño a órgano blanco. Es decir, el criterio del médico residente, el criterio del jefe que está evaluando a ese paciente. Obviamente no voy a ingresar a un paciente que tiene alteración en signos vitales severa, que está en choque hemodinámico, con sudoración profusa, con dolor intenso en alguna parte del cuerpo, porque eso me puede indicar que está fracturado, que tiene hemorragia interna, con cambios en el estado de alerta, con antecedente de pérdida de conciencia, que esté convulsionando, que el paciente tenga alteraciones en la marcha, que haya un sangrado profuso activo, que haya tenido datos de hipoxia, por ejemplo, lo descolgaron y estuvo azul, inconsciente y convulsionó. Ahí, obviamente, el juicio clínico prevalece y el paciente, por supuesto que no se puede hospitalizar con nosotros y tendrá que referirse a una unidad de intervención o de hospital general para que lo revisen y una vez que se estabilice la condición médica pueda ser regresado. Aquí estamos hablando otra vez, que no se tome como criterio absoluto que cualquier autolesión o lesión ya es dato de que yo te tenga que mandar por un parte médico de lesiones. Siempre el juicio clínico. Ahora, ¿qué voy a hacer si el paciente no lo mandé por parte médico de lesiones porque no pone en riesgo la vida, el cuadro psiquiátrico está importante y te voy a ingresar? Esto es muy importante. Se tendrá de manera obligada que asentar en el expediente las lesiones descritas a detalle en la nota de ingreso por parte de psiquiatría y también por parte de medicina general. Y tiene que haber la firma del acompañante o quien entrega a ese paciente. Por ejemplo, cuando nos han traído pacientes policontundidos por unidades de la policía que no sabemos qué sucedió, si así lo encontraron o qué pasó, nosotros no somos detectives, sí, y hay la manera de que trasladen al usuario porque viene en vehículo oficial o me lo traen en una ambulancia de otro municipio, si está policontundido o tiene factores de riesgo, se manda y se pide que primero sea atendido en servicios de hospitales generales y posteriormente estabilizado se venga otra vez para con nosotros ya con su hoja o con su resumen clínico de atención. Si son usuarios del sistema legal, esto aplica para el CAISAME breve y prolongada, hay que recordar que los usuarios con orden de internamiento obligatorio se derivan para prolongada, efectivamente los jueces los mandan directo y ahí sí es parte del protocolo cuando te entregan al paciente que el paciente ya trae un parte médico de lesiones y cómo está su estado general. Ahora, si la persona que acude al CAISAME y está con datos de violencia y solo viene con servicios policiales y yo veo que esos datos de violencia no se acompañan de alteración hemodinámica, no hay datos de órgano blanco, clínicamente al juicio dices, bueno, no pone en riesgo la vida, es importante que lo ponga en la nota y la unidad policíaca que entrega al paciente que firme, porque tenemos que saber de qué municipio nos lo llevaron o qué unidad de policía lo llevó y que nos firmen asentando de, mire, usted le está entregando al paciente, trae una cortada en la rodilla, anda rasponeado de aquí, trae una pequeña lesión, ah, perfecto, y ellos firman. Y aparte, vamos a pedir que firmen 2 testigos. Puede ser el compañero de guardia, el jefe de consulta, quien esté, que haya 2 testigos. Esto para protección, por supuesto, de nuestros médicos, de nuestros psiquiatras y hacer las cosas conforme normatividad, siempre privilegiando la seguridad del paciente y terceros. Es importante también que cuando ustedes vayan a ingresar un paciente o vayan a derivar un usuario con datos de violencia o de lesiones, hay que consensar siempre con la familia y la jefatura en turno. Por eso yo les sugiero que cuando presenten un paciente para hospitalización de los módulos o de los ISAMES o entre los intercaisames, siempre hay que decir, el usuario trae esta situación, lo encontraron golpeado, ya hemos tenido que se presente y decimos, oye, mira, tengo lugar, te aguardo el lugar, pero me estás diciendo que
lo golpearon y trae un morete o hematoma en abdomen. Por favor, primero llévalo, antes de que me lo traigas, llévalo a Cruz Verde, Cruz Roja para que lo puedan revisar. Eso es la importancia de que estemos vinculados, siempre con las firmas de los jefes y las autorizaciones correspondientes. Por último, el escenario 10, en el escenario 9 era el traslado de los expedientes, que se acordó, ya no va a haber traslado de expedientes, cada unidad va a abrir su unidad de expediente independiente. En el escenario 10 son las personas atendidas en los ISAMES que requieren hospitalización y lo van a mandar a CAISAME. Básicamente en esta circunstancia, ya lo dijimos, tienen que presentarlo en el WhatsApp, pero ojo, hemos tenido algunas situaciones donde lo presentan y dicen, va en camino a SALME prolongado breve, usuario con estas características requiere hospitalización. Necesitan primero asegurar el espacio, porque nos ha pasado también que lo presentan, el perfil es para SALME breve dice, yo estoy en sobrecupo, entonces SALME prolongada decimos, oye, yo tengo un lugar, mándamelo para acá, pero esto tiene que ser una gestión previa a que ustedes manden al usuario. Bajo ninguna circunstancia hay que enviarlos sin tener claridad de la unidad que esté en competencia para poderlo recibir. Básicamente estos son los escenarios que les puedo decir que se presentan cada día. Se va a entregar de manera electrónica estos lineamientos, quien quiera también se puede entregar de manera por escrita. Yo les recomiendo que lo revisen con calma. Créanme que está descrito paso a paso el escenario, las acciones clínicas a realizar y así de esta manera también nuestros compañeros, todos vamos a estar protegidos porque si yo tomo una decisión en base a lineamientos institucionales que están validados y llega a suceder alguna situación médico-legal, ustedes pueden tener el respaldo de decir, aquí está los lineamientos institucionales donde están consensados por todas las jefaturas y están validados. Así todos vamos a actuar en la misma línea y vamos a tener esta protección o mayor protección y asegurarnos que mejoramos la calidad de atención en los usuarios. Les agradezco muchísimo y se les hará llegar electrónico o en físico a sus unidades, a cada uno de ustedes, estos lineamientos. Gracias.